Hola mis apreciados estudiantes y seguidores, gracias por estar una vez más en mi canal Fisiconautas. Vamos a ver en esta ocasión un problema acerca del método de mallas, el tema de los circuitos eléctricos. Cuando se tiene un problema de circuitos eléctricos y se quiere resolver por el método de mallas, en esta ocasión nos están pidiendo encontrar todas las corrientes de las mallas que circulan por las mallas. Lo primero que hay que hacer, es establecer el sentido de las corrientes. Por ejemplo, aquí en esta malla, una malla pues prácticamente es, digamos, una zona cerrada que empieza en un punto y termina en el mismo punto. Entonces, tenemos que definir el sentido de las corrientes que le vamos a poner a cada una de las mallas. Por ejemplo, aquí he puesto este sentido, el sentido de las manecillas del reloj. Yo suelo utilizar siempre ese sentido para todas las corrientes y eso es algo arbitrario. Puede esto estar también en sentido contrario. Sin embargo, yo siempre pongo los sentidos de las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj en todas las mallas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Esto también puede cambiar. Yo puedo llamarle a esta malla 1, a esta la malla 3, a esta la 2, en fin, eso puede cambiar. Una vez que se ha establecido el sentido de la corriente en cada una de las mallas y hemos nombrado nuestras corrientes, esta corriente 1 va a ser la que circule por la malla 1, la corriente I2 va a ser la que circule por la malla 2 y así sucesivamente. Notamos que tenemos 5 corrientes, 5 mallas y 5 corrientes. Esto significa que tenemos que establecer 5 ecuaciones para poder encontrar esas 5 corrientes. Bien, lo primero que debemos hacer es, en un problema de este tipo, ya que hemos establecido nuestras corrientes, nuestro sentido en que circulan las corrientes, el siguiente paso es establecer nuestras ecuaciones de corriente, es decir, de fuentes de corriente. Si el circuito tiene fuentes de corriente, como en este caso, aquí hay una fuente de corriente, entonces hay que establecer esas ecuaciones de corriente, porque esas ecuaciones de corriente se van a ir directamente al sistema de ecuaciones, tienen que estar ahí de hecho, que nos van a ayudar a resolver el problema. Por lo tanto, lo primero, el siguiente paso más bien es establecer esas ecuaciones en las fuentes de corriente. Si no tuviéramos fuentes de corriente en el sistema, pues ese paso lo vamos a omitir, no lo vamos a realizar. Pero en este caso, aquí hay una fuente de corriente. Así que lo primero que haremos ahora es eso. ¿Cómo se establece esa ecuación? Muy fácil. Como la corriente va en sentido de las manecillas del reloj, y en ese mismo sentido está circulando la corriente de 2 miliamperios, entonces quiere decir que esta corriente vale lo mismo que lo que marca la fuente independiente, que es 2 miliamperes. Si esta corriente estuviera circulando en sentido contrario al sentido que marca la fuente, entonces esta I1 tendría un valor aquí de menos 2 miliamperes. Pero como coinciden los sentidos, por eso el valor es positivo. Esto también nos enseña que cuando se tiene una malla y en el contorno de la malla, como está pasando aquí en la malla 1, se tiene una fuente de corriente, en el método de mallas no se puede establecer ahí una ecuación de malla, dado que hay en el contorno de la malla una fuente de corriente. Bien, entonces, para este segundo paso es siempre establecer nuestras ecuaciones de las fuentes de corriente. Ese es el segundo paso. El primer paso, pues, es
establecer el sentido de nuestras corrientes y nombrar a nuestras corrientes. Eso fue lo primero que hicimos. Bien, ahora vamos a pasar a establecer nuestras ecuaciones de mallas o supermallas en un momento dado, si existieran. Bien, una supermalla se establece cuando entre dos mallas existe una fuente de corriente. No tenemos ese caso aquí. Así que vamos a trabajar ahora por mallas. Bien, aquí por ejemplo, en la malla 2 no se establece ecuación de malla aquí en la 1, por lo que acabo de mencionar, dado que hay una fuente de corriente en el contorno de esa malla. Y eso es razón suficiente para no hacer aquí una ecuación malla. Así que nos vamos a la malla 2. En la malla 2 vamos a establecer nuestra ecuación en la malla 2. ¿Y cómo se establecen esas ecuaciones? Muy fácil. Ya como hemos elegido el sentido, pues vamos a seguir ese sentido, imaginando que la corriente circula en ese sentido por esta malla. Es decir, al pasar aquí por la resistencia de 1 kilo ohm, la corriente I2, recordemos que por la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o la resistencia por la corriente. Así que si multiplicamos esto por la corriente que pasa aquí en esta resistencia, entonces estamos calculando las caídas de tensión en las resistencias, que eso es lo que dice una de las leyes de Kirchhoff. La caída de voltaje en cada una de las resistencias debe ser igual a las fuentes, a la suma de las fuentes de voltaje en todas las fuentes de voltaje de la malla. Por lo tanto, primero vamos a trabajar con las resistencias. Aquí tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, va a ser I2 menos I1. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en la malla 2, la corriente que va a ser positiva o va a dar el sentido positivo es la de la malla donde estamos trabajando. Como en la malla 2 el sentido de la corriente es así, entonces esta es la positiva. La corriente que pasa por esta resistencia aquí en el otro lado, en la malla 1, pasa en sentido contrario a la corriente I2. Por eso I1 va a ser negativa. I2 va para arriba, mientras que I1 va para abajo. Entonces, la resistencia multiplicada por la corriente que pasa por esta resistencia nos da la caída de tensión en esta resistencia. Por eso aquí va a ser 1, la resistencia, por la corriente que pasa por esa resistencia, que va a ser I2 menos I1. Bien, ahora seguimos circulando por la malla, pasamos por aquí ahora con la corriente I2. Como I2 es la única corriente que pasa aquí, pues aquí la caída de tensión va a ser simplemente 2 por I2, como lo marca este término. Bien, pasamos por la fuente y ahora pasamos por esta resistencia. Aquí la positiva va a ser I2, pero I4 que pasa por el otro lado pasa en sentido contrario a I2, por lo tanto I4 es negativo. La corriente que pasa por esta resistencia sería I2 menos I4. Y eso estaría multiplicado por el valor de la resistencia, que es 2, que sería este término, todo esto. Bien, ahora ya tenemos todas las caídas de tensión en las resistencias. Eso debe ser igual ahora a las caídas de tensión en las fuentes de voltaje. Bien, la corriente pasa por la fuente y es muy importante ver dónde sale la corriente cuando pasa por la fuente. Sale por el polo negativo, porque está viajando de esta manera, entrando a la fuente. Entonces va a salir por el negativo, por eso acá se pone negativo. Si nosotros tomáramos el sentido el signo donde entra la corriente, que sería el positivo, entonces pondríamos esa corriente, pero de este lado de la ecuación, del lado izquierdo, y sería lo mismo, pondríamos aquí más 12. Pero como estamos tomando donde sale la corriente, entonces lo vamos a poner del otro lado de la ecuación. Bien, por lo tanto, para la fuente va a ser menos 12,
serían menos 12 volts. No estamos colocando unidades, las corrientes están en miliamperios porque las resistencias están en kiloohms. Reduciendo esta ecuación, nos queda esta de aquí abajo, pero recordemos que I1 es 2 miliamperes. Lo reemplazamos porque ya lo conocemos y nos queda esta ecuación que se reduce a esta de acá. Con eso ya tenemos la ecuación de la malla 2. Pasamos ahora a la malla 3, aquí. La corriente que marca ahora el sentido positivo es la corriente I3, dado que es la que circula por la malla 3 y es la ecuación que vamos a establecer. Esta corriente, al pasar por esta resistencia, pasa en el otro lado I1 de manera contraria, por lo tanto ahí va a ser 2 la resistencia por I3 menos I1. Y aquí también esta corriente I4 pasa en sentido contrario a I3, por lo tanto va a ser negativa. La resistencia es de 1 y va a ser I3 menos I4 la corriente. Y damos vuelta por acá y salimos por la fuente en el lado positivo, en el término positivo, en la terminal positiva. Por lo tanto, aquí van a ser 6 volts. Bien, esto se reduce a esta ecuación, reemplazando I1 que ya conocemos que es 2, esta ecuación se reduce ahora a esto. Y esta va a ser la ecuación de la malla 3. Pasamos ahora a la malla 4. La malla 4, que es toda esta de acá, vamos también circulando por ella. Aquí la resistencia 1 y la corriente ahora positiva es I4, pero en el otro lado por la resistencia pasa I3 de manera contraria, por eso I3 es negativo. Así que nos queda para esa resistencia la caída de tensión 1 por I4 menos I3. Para esta de aquí, también I4 es positiva, I2 es negativa, por la resistencia que es 2. Y finalmente ahora seguimos por esta, va a ser 1 por I4, mientras que I5 pasa por el otro lado en sentido contrario, por eso es negativo. Y observen que esta malla no tiene fuentes de voltaje, por lo tanto el voltaje aquí es 0. Reduciendo esta ecuación nos queda esta. Bien, malla 5, la última malla, tenemos aquí una resistencia de 1 y la corriente ahora positiva es la I5, la que pasa del otro lado, pasa en sentido contrario, por eso es negativa, es I5 menos I4. Luego seguimos por acá, pasamos por la fuente y ahora por la resistencia. Esta resistencia está sola aquí pasando la corriente I5, por lo tanto aquí solo va a ser 1 por I5, no hay otra corriente que circule en el otro lado por esta resistencia. Y salimos por la fuente en el lado positivo. De la manera en que está circulando la corriente I5, estamos saliendo por positivo. Así que aquí va a ser 12 volts. Reduciendo esta ecuación, llegamos a esta. Y ahora, tomando nuestras 4 ecuaciones, dado que la primera ecuación, que era I1, no la vamos a tomar, porque ya la conocemos. I1 ya sabemos que es 2 miliamperes. Por lo tanto, solo vamos a necesitar 4 ecuaciones para resolver el problema. Tenemos que armar esto en un sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones queda de esta forma. Bien, el sistema de ecuaciones que tenemos aquí se ha puesto de manera matricial, siguiendo el orden de las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación esta, la ecuación 1, tenemos aquí la columna de las incógnitas I2, I3, I4, I5. Y aquí tenemos nuestra matriz de incógnitas y nuestra matriz de resultados. Así que la manera de ordenar las ecuaciones va a ser aquí I2 es 5, no hay I3 en la ecuación, por eso es 0, I4 es menos 2, no hay I5, por eso acá es 0, y aquí el resultado es menos 10.
Para esta otra ecuación tenemos que no hay I2 es 0, I3 es 3, I4 es menos 1, no hay I5 es 0 y nuestro valor para el resultado en esta ecuación es 10. Bien, para la siguiente ecuación, I2, en la columna de I2 tenemos menos 2, I3 menos 1, para I4 tenemos 4 y para I5 menos 1. Y el resultado de esa ecuación es 0. En la última no hay I2, no hay I3 y tenemos solamente I4 que es menos 1 y I5 que es 2. Aquí el resultado de esta ecuación es 12 y de esta manera hemos conformado el sistema de ecuaciones de manera matricial. La matriz A viene a ser esta, la matriz X es la matriz de resultados, incógnitas, perdón, y la matriz B es la matriz de resultados, que vienen a ser todos los resultados que tuvimos en cada una de las ecuaciones al igualar a la suma de las fuentes de voltaje. Bien, ahora para resolver este sistema de ecuaciones a través de las matrices vamos a usar el método de la matriz inversa. Esta matriz hay que sacarle la inversa y multiplicarla por la matriz B y eso nos va a dar la matriz de nuestras incógnitas. Es decir, tenemos que hacer esto. Nuestra matriz de incógnitas va a ser la inversa de la matriz A por la matriz B, que es la matriz de resultados. Bien, este producto de estas matrices lo vamos a realizar con Excel o a través de una calculadora que pueda resolver este sistema con 4 incógnitas. Vamos a pasar ahora a Excel a ver cómo se resuelve esto con Excel, aplicando el método de la inversa, de la matriz inversa. Bien, aquí ya en Excel ya he puesto aquí la matriz A, la matriz de incógnitas y la matriz de resultados. Lo que tenemos que hacer para resolver esto en Excel por el método de la inversa es primero alimentar todos los valores de la matriz A. Aquí ya he hecho eso, ya he puesto todos los valores y también de una vez vamos aquí en una columna a introducir los valores de la matriz de resultados de nuestras ecuaciones. Y ahora vamos a invertir la matriz A. La manera de invertir esa matriz es la siguiente. Vamos a seleccionar un área que sea igual a la dimensión de esa matriz, o sea, 4 filas, 4 columnas, y ponemos ahora el igual y vamos a escribir la instrucción que tengo puesto acá, minversa, con un paréntesis, así, minversa, ponemos el paréntesis, inmediatamente nos muestra qué matriz vamos a invertir. Entonces le señalamos la matriz que queremos invertir, que es esta, cerramos el paréntesis y muy importante para que nos arroje ya el resultado de la inversa de esta matriz, hay que apretar estas o oprimir estas teclas al mismo tiempo, Control Shift Enter. Entonces oprimimos Control Shift Enter y automáticamente arroja la inversa de la matriz A. Bien, ahora necesitamos multiplicar la inversa por la matriz de resultados. Ahora vamos a hacer una multiplicación de matrices. Bien, ¿cómo se hace? Seleccionamos un espacio, tenemos aquí una matriz de 4 por 4 y aquí una matriz de 4 filas por una columna de 4 por 1. Es decir, si multiplicamos 4 por 4 por 4 por 1, el resultado es una matriz de 4 por 1. Así que vamos a seleccionar 4 filas y una columna y vamos a poner igual y escribimos ahora mmult, multiplicación de matrices, mmult, y abrimos un paréntesis y aquí nos va a pedir, como ven, dos matrices.
señalamos separadas por una coma. Señalamos la primera matriz que va a ser la inversa, le ponemos coma y ahora señalamos la matriz de resultados que es la que queremos multiplicar. Cerramos paréntesis y nuevamente tenemos que oprimir Control Shift Enter al mismo tiempo, esas tres teclas, y aquí están ya los resultados de las corrientes de malla. I2 menos 1.098, recordemos que esto debe estar en miliamperios, esto también miliamperes, I4 2.25 miliamperios, y la corriente I5 o que circula por la malla I5 va a ser 7.12 miliamperes. Bien, y con esto ya tenemos los resultados del problema. Hemos encontrado todas las ecuaciones, todas las corrientes, que circulaban por cada una de las mallas. A estas corrientes tenemos que agregarle la corriente I1 que circulaba por la malla 1, que era 2 miliamperes, pero esa ya la habíamos encontrado. Bien, de esta manera pues ya hemos acabado el problema. Espero que les haya gustado el video, que me regalen un like y que se suscriban. Gracias. I choose you.